Hola, muy buenas noches. Aquí estaremos resolviendo algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales. Empecemos con el tercero, el que dice que dy sobre dx es igual a seno de y sobre coseno, perdón, seno de x sobre coseno de y. Bueno, en este caso hay que separar variables. Entonces lo que hice fue primero este de x que estaba dividiendo acá, pasarlo acá a multiplicar a la expresión completa. Luego este coseno de y lo pasé al otro lado para que multiplicara con el de y entonces para que quedara tal que coseno de y con su de y el seno de x con su de x, para luego integrar las dos expresiones y que me queden estos dos resultados. Entonces sería seno de y más la constante, la primera constante de seno, igual a menos coseno de x más la segunda constante. Y luego agrupamos términos y que se cumpla el resultado obtenido y requerido. Bueno, ahora pasemos al cuarto ejercicio en el que dice que dy sobre dx es igual a y sobre 2x. Entonces, lo más de lo mismo, separamos variables aquí. Este de x lo pasé a multiplicar acá, que estaba dividiendo. Luego, aquí para que el y estuviera con su dy, entonces lo que hice fue dividir en ambos lados por dy, y así que me quedara la expresión como dy sobre y igual a 1 sobre 2x. Así para que pudiéramos integrar en ambos lados y que la expresión completa siguiera su curso. Entonces, la integral de la primera del lado izquierdo es el logaritmo natural de y más su constante, igual a un medio, el logaritmo natural de x más su constante. Entonces, lo que hice aquí para eliminar este un medio fue multiplicar por ambos lados por 2. Entonces, este lado quedaría 2 logaritmo de y igual al logaritmo de x más c. Luego, como podemos ver, aquí utilizo una propiedad en el que dice que las constantes pueden tomar cualquier valor. Entonces yo decidí aplicarle el logaritmo para luego a todas las expresiones eh, ponerle su exponencial y así eliminar el logaritmo para que me suelte las variables solitas. Entonces, para que el resultado eh, que es requerido pues llegue, entonces lo que hice fue multiplicar por ambos lados por c. Entonces este c se elimina por la constante y el resultado final quedaría como x igual a c por y al cuadrado. Bueno, continuamos con los ejercicios de ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer el 7, en el que dice que x por y por dx menos x más 2 por dy es igual a 0. Entonces lo que hice primero fue dividir todo sobre dx para que este x por y lo pudiera pasar al otro lado a restar. Y después este menos x más 2 por dy sobre dx que está multiplicando al lado izquierdo, pasarlo a dividir al lado derecho, como podemos ver acá. Como estos dos están negativos, entonces se pueden poner positivos. Luego paso este de x a multiplicar acá. Y luego, para terminar de separar las variables, este y que está multiplicando lo pasé a dividir con su de y, para luego así integrar. Y como podemos ver, esta integral necesita división larga. Así que lo que hicimos acá fue coger el denominador para ponerlo acá, para irlo con este x. Y luego primero dividir estos dos términos, entonces me quedaría 1 acá. Luego se multiplicaría cada, cada expresión por este 1, entonces x por 1, x, pero pasa acá con el signo contrario, entonces sería menos x para que se elimine con este, y este 2 por 1, pues 2, y para que este lado pues pasará como menos 2. Entonces aquí ya no podríamos hacer nada más, quedaría menos 2, y para que lo pudiéramos organizar, este 1 quedaría acá, menos este 2 en el numerador de la expresión sobre x más 2. Esa expresión ya es más fácil de dividir, perdón, de integrar.
y entonces la integral completa quedaría como x menos 2 logaritmo natural de x más 2 más su constante. Siguiendo con el ejercicio, sabemos que esta integral es inmediata, es logaritmo natural de y más su constante, e igual a la integral de esta más su constante. Entonces lo que hice fue aplicar exponencial para eliminar sus logaritmos. Antes de eso utilicé una propiedad en la que dice que todos los números que multiplican a los logaritmos pasan como exponentes a lo que está dentro del logaritmo. Entonces este menos 2 que estaba multiplicando este logaritmo pasar como el logaritmo natural de x más 2 a la menos 2. Y luego ya después de aplicar exponencial quedaría aquí el resultado y igual a c por euler a la x por x menos 2 a la menos 2. Y para que el resultado eh, sea pues acorde, entonces lo que hice fue aquí pues que se igualen la expresión. Entonces sería y por x menos 2 a la menos 2 igual a c por euler a la x. Bueno, el ejercicio 8 de variables separables dice que x por y más x por dx es igual a x cuadrado por y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado más 1 por dy. Bueno, entonces lo primero que hice fue factorizar en ambos lados, entonces quedarían en ambos lados así. Luego en este lado pude volver a sacarle otro factor para hacerlo más reducido, entonces quedaría y cuadrado más 1 por x cuadrado más 1, todo por dy. Luego dividí todo por y más 1 para cancelar este y más 1 que está multiplicando con este x, para que quedara solo x en los lados del dx. Y luego pasar este x cuadrado que está multiplicando a dividir. Entonces las respectivas integrales quedarían como integral de x sobre x al cuadrado más 1 por dx igual a integral de y al cuadrado más 1 sobre y más 1 todo por dy. Entonces para la integral del lado izquierdo lo que hice fue derivar lo que estaba en el denominador y ver si se podía hacer de una forma inmediata. Entonces viendo que sí, entonces la derivada dada solo la diferencia es una constante. Entonces pasamos este 2 que estaba multiplicando acá y este 2 que estaba dividiendo en este lado, entonces sacarlo de la integral y que quedaría como un medio, para que ya la integral fuera inmediata y me quedara como un medio logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más su constante. Para la integral del lado derecho, entonces necesitamos otra vez de una división larga. Entonces cogimos acá el denominador para ponerlo acá y luego dividirlo por el numerador. Entonces dividimos este y cuadrado sobre y. Entonces me queda acá y. Luego multiplicar este y por ambas expresiones. Entonces es y por y sería y al cuadrado, pero aquí sería con signo cambiante, sería menos y cuadrado para que se elimine con este y. Y luego este 1 por y que es y, entonces sería menos y. Luego continuando para que el resultado final nos quedara como 2. Y pudiéramos expresarlo de esta manera, el que y menos 1 más 2 sobre y más 1. Y luego sacarle su integral. Esta integral ya es un poquito más fácil de hacer. Y el resultado de esa integral me dio y al cuadrado sobre 2 menos y más 2 logaritmo natural de y más 1 más su constante. Luego combinando ambas integrales, entonces la del lado izquierdo y la del lado derecho, eh, luego lo que hice fue multiplicar por 2 para que se eliminaran estos dos que están dividiendo. Esto también se refleja acá. Para luego aplicar exponencial a los logaritmos, bueno, a todas las expresiones, pero para que pudiéramos eliminar los logaritmos. Entonces este logaritmo se cancela con este. Luego en el lado derecho pues organizamos todo para que al final este logaritmo de acá se vaya. Pero primero
tuvimos que aplicar una propiedad en el que todos los números que multiplican los logaritmos pueden pasar como exponente de lo que está dentro del logaritmo. Entonces sería logaritmo de y más 1 a la 4. Entonces ahí sí podríamos eliminar el logaritmo y el exponencial. Entonces, para que la expresión quedaría como x cuadrado más 1 igual a Euler a la constante por y más 1 a la 4 por Euler a la y al cuadrado menos 2y. Y para que la expresión quedara como el resultado, entonces se hacen las simplificaciones respectivas. Este Euler al constante pues es una constante, entonces podemos interpretarla como una constante cualquiera. Y el resultado final sería x cuadrado más 1 igual a una constante por y más 1 a la 4 por Euler a la y a la 2 menos 2y. Bueno, ahora seguimos con otros ejercicios de ecuaciones diferenciales, en este caso de transformables a variables separables. La 11 dice que de y sobre dx es igual a tangente de x más y. Entonces lo primero que hice fue aplicar la propiedad de la tangente, que dice que es igual a seno sobre coseno. Entonces lo hice tanto para el seno y que tuviera su, pues, su expresión de x más y también en el coseno en el denominador, para luego separar las variables. Entonces que el coseno quede con su de y el seno quede con el de x. Luego aquí hice un cambio de variable en el que x más y pasa a ser u y de x y de y pasan a ser de u. Entonces para que pudiera integrar más fácil, entonces en el lado izquierdo me quedaría como integral de coseno de u por du y en el derecho integral de seno de u por du. Luego estas son inmediatas, entonces sería logaritmo natural de seno de x más y más coseno de x más y. En el otro lado x menos y más c. Para que luego pudiéramos organizarlo como la respuesta lo requiere, en el que sería x menos y menos logaritmo natural de seno más eh, seno de x más y más coseno de x más y igual a la constante. El otro ejercicio de ecuaciones diferenciales transformables a variables separables es la 2, que dice que de y sobre dx es igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2x más y más 3 más 1 menos 2. Entonces lo primero que hice fue eh, esta expresión que está encerrada con el logaritmo la cambié para que sea una variable, que en este caso la voy a llamar como u. Y luego le saqué la derivada de u, entonces sería de u sobre dx igual a 2, ya que estaríamos derivando respecto a x. Entonces sería 2 más dy sobre dx. Y cambiándolo por la expresión original, entonces sería du sobre dx igual a 2 más 1 logaritmo natural de u más 1 menos 2. Entonces estos dos con signo cambiado se cancelan. Entonces quedaría así la expresión después de separar este de x que estaba dividiendo acá a pasarlo al lado derecho a multiplicar. Y luego este 1 sobre el logaritmo natural de u, ya con el cambio de variable, más 1, lo pasé aquí a dividir al otro lado, para que se junte con su du. Entonces, hacemos ley de oreja. Entonces, du multiplica el logaritmo natural de u más 1 y al otro lado de x, para luego así sacar sus integrales. Entonces, como recordemos, la integral de un logaritmo se hace por partes. Entonces tomé como b el logaritmo natural de u y el de b como 1 sobre u por du. Luego la w sería en mi caso el du, o sea la de w, luego la integré para que w sea igual a u. Luego pues siguiendo la fórmula de las integrales por partes, entonces aquí nos daría este resultado, puede ser los dos, el que más nos conviene. En este caso escogí el segundo. Entonces siguiendo con el ejercicio, como sabemos
La integral de x pues es x, entonces es inmediata. Cogemos la respuesta de la integral que resolvimos de la de por partes del logaritmo natural, eh, para después hacer la simplificación. Entonces este u que está con signo negativo más este u, entonces pues se cancelan y luego devolveríamos sus valores originales. Entonces new dijimos que es 2x más y más 3, entonces lo cambiaríamos acá por este new, como la expresión original, por el logaritmo de u, la expresión original, igual a x más la constante. El último ejercicio de transformadores a variables separables es la 15, en el que dice que de y sobre dx es igual a x cuadrado menos y menos 1. Entonces primero lo que hice fue separar esta y que está restando acá, sumar con el de y sobre dx. Luego aquí hice unos cambios de variables, u de x, entonces lo resté con Euler por la integral de, a la integral, perdón, de 1 sobre dx. Entonces pues sabemos que esto es Euler a la x, para luego continuar con el ejercicio, en el que la expresión quedaría así. Luego derivé respecto a x acá el Euler por y. Luego en el lado derecho quedaría como Euler a la x por x cuadrado menos 1. Ya después la expresión quedaría así, en el que me salió una integral por partes. Entonces la empecé a hacer siguiendo la propiedad. Aquí me quedó otra integral por partes. Entonces tendríamos que hacer otra integral, eh, en el que sería integral de x por Euler a la x por dx igual a x por Euler a la x menos la integral de Euler a x por dx. Pero como vemos, esto puede ser cíclica, entonces lo que hice fue igualar los resultados y luego pasarlos a restar con la integral original. Entonces quedaría algo así. Luego, siguiendo con el ejercicio, entonces tendríamos este Euler a la x por y en el lado derecho y toda esta expresión en el lado izquierdo. Y luego, para que el resultado nos quede como es debido, entonces hacemos las respectivas simplificaciones y el resultado final sería 2x más x cuadrado más y más 1 igual a la constante por Euler a la x.